El 2026 no es un año más. Como vengo contando, representa el inicio de un cambio de década importantísimo para el mundo de la astrología. Estamos iniciando un proceso colectivo muy importante donde dejamos atrás una etapa más introspectiva, reflexiva, íntima, para entrar en un aceleramiento importantísimo de procesos. En este video vamos a ver el clima general del 2026, porque es un año que marca el inicio de una década y por tanto para el cual nos venimos preparando con un montón de experiencias y cómo afecta esto tanto para tu signo solar o ascendente. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Melina Laneri y hace más de 12 años que enseño astrología. Si quieres estudiarla con un enfoque psicológico, encontrás toda la información en www.melilaneri.com. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Meli Laneri. Hoy vamos a conversar sobre el año 2026 y empecemos hablando de un marco general y lo más importante. Lo principal como contexto general tiene que ver con esta situación en la que todos los planetas abandonan signos de agua y de tierra para pasar a signos de fuego y de aire. Esto es realmente extraordinario porque todos los planetas lentos del sistema solar van a estar todos al mismo tiempo y durante mucho tiempo en signos que son activos, rápidos, veloces, extrovertidos, dejando atrás a la tierra y al agua, elementos más receptivos, lentos, íntimos, de procesos que llevan su tiempo en desenvolverse y en que empecemos a poder ver resultados. A medida que los planetas ingresan todos por completo en fuego y en aire, vamos a empezar a ver que las cosas se aceleran, que hay dinámicas vinculares mucho más rápidas, mucho más extrovertidas, es decir, que salimos de una etapa quizás un poco hacia el interior para empezar a conectarnos con nuevas oportunidades en el exterior. Esto toma de decisiones, de acciones, de avance, de movimientos y sobre todo podemos sentir que las cosas se aceleran aún más de lo que ya estábamos viviendo. Y es muy clave en todo el 2026 y en realidad en toda esta nueva etapa que comienza, las relaciones sociales. Hay muchas cosas ocurriendo en signos de aire, las relaciones sociales, los vínculos, cómo vayamos entablando vínculos en los próximos años va a ser absolutamente fundamental para esta posibilidad de reinventarnos, de volver a conectar con nuevas posibilidades que nos van a traer las experiencias a futuro. Bien, investiguemos ahora por qué este año es tan importante como el inicio de un cambio de era, de un cambio de ciclo de mucho tiempo. Bueno, tenemos que, además de que todos los planetas coinciden en este cambio de pasar de signos receptivos a pasar a signos activos en un mismo momento, se le suma que se encuentran en el punto cero de Aries, Neptuno y Saturno. Bien, entonces hay dos grandes planetas de movimiento lento. Saturno tarda 28 años en dar la vuelta al zodíaco, Neptuno tarda más de 140 años en dar la vuelta al zodíaco. Y este movimiento coincide entre ellos en encontrarse en el punto cero de Aries. Este grado, el grado cero de Aries, se le ha llamado el Aries Point o punto Aries porque no es solamente un punto más, un grado más de todo el zodíaco, sino que es el inicio de los inicios. Es decir, de 360 grados que tiene el zodíaco, el grado cero de Aries es el grado que da inicio a todo el zodíaco. El hecho de que Saturno y Neptuno coincidan encontrándose, que podría haber sido en el signo 1, que es Aries, pero en cualquier otro grado, pero no, lo hacen en este punto tan importante que marca el inicio de los equinoccios, nos informa de que este año es un año de eventos y de inicios extraordinarios. Lo que se inicia es un proceso de materialización, Saturno, de concreción, de trabajo en la experiencia terrestre a través de los límites, de las estructuras, de la consideración de la realidad, con el planeta más sensible, espiritual, que habla de lo místico, de lo invisible. Esta combinación podría dar indicios de que empieza una era en la que lo espiritual, lo invisible, lo intangible comienza a volverse más material. Esa podría ser una visión. Es decir, todos estos relatos, experiencias y conexiones
que los seres humanos han tenido a lo largo de toda su existencia con el mundo de lo invisible, llamémosle desde las energías, los dioses, las hadas, las entidades, todo lo que representa aquello que no es palpable, visible 100% o corroborable científicamente hablando, podría empezar a tener ciertas manifestaciones más concretas en la Tierra. Por otro lado, también es verdad que Neptuno, además de influenciar a Saturno, va a ser influenciado por este planeta, y esto significa que puede haber una cierta limitación a ideas muy extravagantes, fantásticas y con poca posibilidad de expresión en la vida tangible. Esta va a ser un poco la tensión, una cierta limitación hacia las fantasías, pero también una materialización de experiencias que sí tengan potenciales de manifestarse en la vida real, asociado al mundo de la espiritualidad, la energía, el arte, la ensoñación, las visiones, las intuiciones. La diferencia en que estos planetas estén juntos, de donde vienen transitando en Piscis, y que se encuentren ahora en el cero de Aries, da el marco de que empieza una nueva manera de vivir la espiritualidad que requiere más terrenalidad, más rigurosidad, más estar bajados a tierras y más llevar a la práctica quizás todas esas ideas o esas visiones que pudimos haber tenido a lo largo de los años. La última vez que Neptuno y Saturno se encontraron en el punto Aries fue hace más de 4000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de realmente un reseteo del zodíaco. Si les interesa que haga un video sobre la información oculta que trae el 2026 asociado a esta fecha y a todo el proceso de las eras astrológicas y por qué este año es tan importante, déjenmelo en comentarios y si hay suficiente interés voy a hacer el video. Por último, les traigo un poquito de esta data extra, que es que acompañan otras disciplinas que no son la astrología a esta información de por qué el 2026 es un gran año de inicios. Por un lado, en el mundo de la numerología, el 2026 da un año 1, que obviamente es un año que marca inicios. Y por otro lado, en la astrología china, estamos pasando a un año caballo de fuego. El caballo es un signo en el zodíaco chino que tiene que ver con el impulso, con la velocidad y con el estar en movimiento. Es una energía que reactiva. Y el fuego, por supuesto, también lo es. Entonces, dos elementos de la astrología china, tanto como es el fuego como el caballo, se unen para crear el año del 2026 una energía que marca inicios, que marca reactivación. Por lo tanto, desde la numerología, desde la astrología china, desde la astrología occidental, coincidimos en que este año tiene elementos que marcan inicios radicales. Nos despedimos así del 2025, un año que, como he mencionado durante todo el año, fue el año bisagra entre una década y la otra, el año bisagra entre una era astrológica y otra era que comienza. Un año donde algunos de estos planetas hicieron sus primeros contactos con estos signos en los cuales ahora se van a instalar, trayéndonos adelantos, algunas pruebas, pero tuvimos que después poner marcha atrás, volver a revisar, y ahora estamos en ese proceso de finalización, de revisión, hasta que poco a poco, a medida que el 2026 avance, todos estos planetas vayan ingresando y se instalen en estos signos que representan inicios y reactivación, donde además, recordemos, se van a quedar como mínimo 18 meses y como máximo 20 años. A continuación voy a nombrar todos los ingresos y cambios de planetas en el 2026, pero quiero que sepas que ya hay videos profundizando en cada uno de estos temas en mi canal. Si quisieras verlo, poné en el buscador de YouTube Meli Laneri Astrología y el tema que te interesa, por ejemplo, Neptuno en Aries, y te va a aparecer este video para profundizar únicamente de este tránsito. El primer planeta que cambia de signo es Neptuno ingresando en Aries de forma definitiva el 27 de enero. Esto trae energía de inicios, pero muy confusos, que todavía no hay una meta clara, una dirección clara, y que realmente tiene que ver con animarnos y mandarnos, pese a que pueda haber ciertas situaciones que no tengan completa claridad ni concreción de momento,
pero tiene que ver con seguir una intuición, con poder animarnos a empezar cosas que involucren a la espiritualidad, a la intuición, a la sensibilidad y también a la vulnerabilización de ciertas corazas defensivas, confrontativas, cuando Neptuno comience a sensibilizar la energía de Aries. A continuación tenemos que el 15 de febrero Saturno ingresa en Aries de forma definitiva, quedándose durante 2 años y medio, poniendo ya un poco de límite y restricción a impulsos, acciones, velocidades quizás desmedidas y haciéndonos trabajar la paciencia, pudiendo reconocer qué queremos realmente, qué nos enciende, qué nos apasiona, cuál es nuestro deseo y proponiéndonos un trabajo lento, arduo, pero sobre tierra firme para crear estructuras sólidas respecto a esto. Seguimos con que el 27 de abril ingresa Urano en Géminis de forma definitiva, trayendo una reinvención a nivel mental. Mucha velocidad en el mundo de la comunicación, sí, aún más velocidad. Nuevas relaciones, nuevas formas de aprender, de estudiar, de comprender y de pensar. Las nuevas ideas y los nuevos vínculos van a ser el centro de esta dinámica. A partir del 1 de julio, Júpiter va a ingresar en Leo, trayendo expansión y crecimiento a través de la autoexpresión, la creatividad, el juego, la exposición, pero para eso también nos va a hacer trabajar mucho nuestra identidad. ¿Qué nos pasa con quiénes somos, con quiénes nos hemos identificado ser y si esa identidad se permite mostrarse, expresarse o quizás tiene una personalidad más seria, más introvertida? Eso podría llegar a generar cierta tensión con esta propuesta que trae Júpiter en Leo. El 19 de agosto, quienes ingresan en el eje Leo-Acuario y comienzan por lo tanto los eclipses en este eje, son los nodos lunares. Esto representa 18 meses, más de 1 año y medio, donde vamos a estar trabajando esta tensión entre lo personal y lo colectivo. Esta situación en donde tenemos que pensarnos dentro de una comunidad, dentro de un marco social, dentro de un marco grupal y ver si nos permitimos ser quienes somos, si nos permitimos ser extrovertidos, mostrarnos, expresarnos, ser fiel a nosotros mismos en la grupalidad o por el contrario queremos sobresalir por el resto, si podemos considerar a los otros como pares, todo lo que tenga que ver con esa tensión entre el yo personal y la vida en comunidad, la vida social, la vida con los demás, va a estar en tensión. Y los eclipses nos van a proponer que renovemos nuestra relación con las amistades, con los grupos y cómo nos expresamos y mostramos en el mundo. Y por último, y no menos importante, tenemos a Plutón que continúa en Acuario. Recordemos que son los primeros años de Plutón en Acuario, que se va a quedar hasta el 2044 y estamos recién en su segundo año de tránsito en este signo. Con lo cual estamos empezando a conocer de qué se trata esta información y tiene que ver con las sombras, la oscuridad que hay en la tecnología, las redes, la internet, el hate, todo lo que sale como lo más miserable que sale del ser humano a través de la tecnología, a través de la red, se hace visible, pero también el empoderamiento que tienen las comunidades, las grupalidades, hacer cosas en equipo, en grupo y por supuesto la potencia que hay en la igualdad, en esta sensación de sentirnos pares con otros, de trabajar por un mismo fin y de poder limar jerarquías para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Todo eso es algo que Plutón en Acuario va a costar mucho que empiece a mostrar ese potencial porque sobre todo los primeros años son bien de sombra y de oscuridad de la energía de Acuario, de la grupalidad, de las redes. Sin embargo, esconde un poco este diamante en bruto que es qué pasa cuando realmente sí podemos hacer comunidad, cuando realmente podemos buscar igualdad y podemos aceptar las diferencias y entender que eso va a enriquecer a la totalidad del grupo y que no es un atentado en realidad. Bien, pasemos ahora a lo que tanto les interesa, que es la guía por signos. Les voy a explicar cómo tienen que leerla. Primero, van a considerar su signo solar, van a buscarlo en el listado de signos y van a escuchar atentamente lo que representa para su signo solar. La técnica que estoy aplicando se llama signos y casas fijas, el cual es un método absolutamente fiable, pertenece a la astrología tradicional, es súper arcaica. Es la primera manera en la que se leían los horóscopos cuando las personas no conocían sus horarios de nacimiento y siempre ha funcionado muy bien.
Presten atención, no se queden solo con las casas, realmente esta técnica funciona. El segundo signo que van a observar es su signo ascendente. Allí pueden poner más énfasis en el área de experiencia que nombro, pero de todas maneras, por supuesto, va a funcionar de una manera general. Para cada signo voy a nombrar las tensiones que van a estar viviendo y los beneficios en el caso de que haya algún planeta que les esté beneficiando. Conclusión, para su signo solar presten atención a todo, para su signo ascendente presten atención a todo, pero póngale más énfasis a la parte del área de experiencia. Antes de empezar signo por signo, quiero aclarar algo importante. Este es un video de lectura general. Si después de verlo sentís que quisieras profundizar aún más y conocer cómo cada uno de estos tránsitos forma aspectos con los planetas de tu carta natal y qué otras áreas de experiencia también van a estar poniéndose en movimiento, armé un taller llamado Tránsito 2026 sobre tu carta natal. Allí aprendemos a calcular el gráfico y a observar qué se va a estar moviendo específicamente y el significado de cada una de estas cosas. Si te interesa, déjame en comentarios y te cuento cómo acceder a él. Ahora sí, comencemos. Comencemos entonces con Aries. Este planeta va a estar viviendo la tensión de Saturno y de Neptuno sobre sí mismos. Esto significa que van a tener limitaciones y frustraciones en una primera etapa del tránsito porque se les va a pedir que aprendan a regular sus impulsos, sus rabias, su velocidad, su exceso de energía y que aprendan como a encauzarla para lograr cosas a largo plazo, para materializar y para comprometerse con estructuras más sólidas que los beneficien. Sin embargo, como Neptuno está junto con Saturno, la idea es que puedan también sensibilizarse, es decir, ablandarse, bajar los decibeles, pausar la hiperactividad para empezar a sentir que desean, a sentir que quieren y cómo pueden construirlo de una manera sólida que los va a invitar a madurar en el proceso. La clave para Aries es límites, estructura, bajar la velocidad, dado que tanto Saturno como Neptuno hablan de pausa, e incluir este año la sensibilización, la vulnerabilización de sentirse y sentir más. El planeta que los va a estar beneficiando es Júpiter, quien va a proponer el crecimiento y la expansión a través de la creatividad, de los hobbies, de clases, de cosas que hagan por disfrute y también crecimiento posible a través de romances o de maternidad. Anímense a emprender o apostar en algún proyecto creativo. Mientras tanto, Tauro va a estar con la tensión de Júpiter y de Plutón. Va a estar siendo estimulado por el eje Leo-Acuario para poder animarse a mostrarse, a ponerse en movimiento, a salir de lugares muy cómodos, muy estancados. Por un lado, ir más profundo, animarse a evitar el conflicto, a sanar, a hurgar en lugares que quizás son dolorosos o conflictivos para poder liberarse, para poder sentirse más libres de cosas completamente estancadas, tóxicas, que estaban encapsuladas y que les daba miedo afrontar. En este sentido es clave la vincularidad, las relaciones, las amistades y las personas que vayan conociendo y los vayan invitando a esos terrenos profundos. A su vez hay gran expansión y crecimiento a través del área familiar y de animarse a jugar, a improvisar y a tomarse la vida con menos seriedad. Por su parte, Géminis va a estar con la tensión de Urano sobre sí mismos. Esto significa presión para cambiar, romper, innovar, pensar diferente, conocer gente nueva, acelerar un poco ritmos si es que vienen medio lentos y sobre todo renovar la mentalidad, animarse a pensar diferente, a comunicar diferente, a soltar apegos de hace mucho tiempo, sobre todo a nivel vincular, y también a estudiar, aprender cosas nuevas que estimulen su ingenio o su cambio mental. Además, Géminis va a recibir el beneficio de Plutón en Acuario. Y esto completa un poco lo que venía mencionando porque estimula la profundización, la transformación y la potencia a través de nuevos estudios, nuevos horizontes, nuevas filosofías o incluso viajes que lo conecten con la profundidad, la transformación, pero también nuevas redes vinculares y nuevas maneras de pensar. Mientras tanto, Cáncer recibe la atención de Saturno y de Neptuno.
Para este signo lo importante va a ser aprender a poner límites en el área profesional o en general, dado que Saturno va a estar en el cenit de este signo. Esto significa que va a estar gobernando de alguna manera la carta de estas personas y por lo tanto todo lo que tenga que ver con procesos de maduración, de aceptar los límites, de comprometerse y de aceptar que las cosas a veces requieren más tiempo o más trabajo o que hay ciertas dificultades que afrontar, será parte de la experiencia para las personas tanto de Sol o ascendente en Cáncer. A su vez, se les pide sensibilizarse, no cerrarse, no ponerse a la defensiva, mantenerse sensibles, blandos y sobre todo permitir que las cosas fluyan, pero con continuidad, no soltando, tirando la toalla por completo, sino cómo es que algo se vaya mostrando a medida que el tiempo va pasando sin tanto control, sin tanto forzar, pero manteniendo un cierto límite, un cierto borde para acompañar ese desenlace. La energía de Aries, donde estarán estos signos, los van a estar presionando para tomar valor, para animarse a ir por cosas nuevas y priorizarlas por sobre lo conocido, por sobre la memoria, por sobre lo de hace mucho tiempo, que es lo que Cáncer suele naturalmente priorizar. Afrontar compromisos por cosas nuevas, animarse a tomar riesgos y madurar para crear algo más estable y más sólido en el ámbito profesional, de metas o de objetivos. Por parte, Leo tiene al expansor del zodíaco Júpiter sobre su cabeza, sobre sí mismos. Esto representa un año de crecimiento y de expansión a través de la autoexpresión, a través de poder expresar quiénes son, de animarse a reinventarse, a conectarse con su excentricidad, con su espontaneidad, con su juego, con el mundo artístico, con el protagonismo, con el brillo. Por supuesto que además hay que considerar las cualidades de Júpiter, que puede traer viajes, crecimiento, nuevos estudios y obviamente cómo están conectados con quiénes son. Si son personas leoninas que permiten expresar esas cualidades en su vida, probablemente haya crecimiento a través de ello, pero si son personas leoninas que tienden a ser más introspectivas o no se permiten tanto el juego y la creatividad, es posible que este tránsito les haga trabajar eso. Y generalmente todo esto se relaciona con el vínculo que hubo con el padre, también trabajo de la figura paterna para las personas de Sol ascendente en Leo y para todos en general con Júpiter en este signo. Además tienen el beneficio de Saturno y de Neptuno, quienes van a estar estimulando el área de estudios, de aprendizaje, de filosofías, de viajes, acompañando a Júpiter, que también es análogo a este área, proponiendo nuevos estudios, compromisos, sensibilización en áreas que tengan que ver con formarse quizás artísticamente o en cuanto a su vocación o a sus intereses. Por otra parte tenemos a Virgo, que está recibiendo la atención de Urano. Este planeta provoca en Virgo un corte disruptivo porque Virgo tiende a ser un signo premeditado, controlador, que le gustan las cosas medidas, las cosas perfectas, las cosas detallistas. Y cuando uno está improvisando y encontrándose con la novedad, quizás no hay tanto terreno para esto que nombro. Por lo tanto, la atención que va a tener Virgo de este planeta tiene que ver con esto, con presiones para soltar un poco el control, soltar el perfeccionismo y animarse a improvisar, animarse a pensar diferente, a ser más espontáneo y a interactuar con los demás y permitir que la sociabilización vaya renovando su forma de pensar, su lógica, su manera de analizar las situaciones y que se permita un poquito entonces ser más holgado, más suelto, más desinhibido y más creativo en el mundo de las ideas. Todos estos cambios impactan en el área profesional. Esta nueva mentalidad, capacidad de innovar, de pensar diferente, te va a ayudar a que se renueve o mejore incluso y hacer nuevos lazos y vínculos el mundo laboral o profesional. Es importante también que sepas que Urano de todas maneras está en tu cenit y esto significa que va a estar gobernando tu vida durante un tiempo y trae en general innovación, imprevistos y aceleramiento para animarse a cambiar. Paréntesis para recordarles que esto es una lectura general y que si quieren verlo de forma personalizada está el taller de tránsitos 2026 sobre tu carta natal, donde desarrollamos cada uno de estos conceptos en profundidad y también incluyendo planetas y la carta natal completa. Vamos entonces con Libra, quien va a estar teniendo la atención de Saturno y Neptuno, trayendo
una propuesta de aprender a poner límites en las relaciones, ¿sí? De aprender a decir que no, a poder ser más confrontativo, imponer un poco más su deseo, darle más espacio a lo que quieren por sobre lo que quieren los demás y aprender a ponerse límites a sí mismos en los vínculos, no solamente al otro, sino en su propia necesidad de hipervincularse o de estar quizás acompañados o de complementarse, de poder ser más selectivos a la hora de relacionarse, pero sin perder la sensibilidad y la intuición, permitiendo que las cosas fluyan, pero con cierto compromiso y estructura. Desde los beneficios, Libra es el signo más beneficiado porque tiene dos planetas que lo acompañan, que son Urano y Plutón. Esto representa que Libra esté durante los próximos años viviendo un gran trígono de aire, donde se le estimula a tomar potencia, empoderamiento y transformarse a través de las amistades, de los vínculos, de las relaciones, pero también a permitirse estar más libre, más abierto, más espontáneo, más desapegado y poder fluir en el mundo vincular, incluyendo creatividad, innovación, profundidad, que suelen ser dos energías que no coinciden tanto, ¿no? Como la profundidad con la libertad. Bueno, en esta ocasión van a estar dialogando de forma armónica con Libra, que son las relaciones uno a uno y la complementariedad. Comienza una gran etapa hipervincular para Libra, donde el foco está en fluir entre lo espontáneo, lo libre, lo desinhibido, pero con intensidad y profundidad y a su vez el justo equilibrio. Mientras tanto, Escorpio recibe la atención de Júpiter y también de los eclipses. Es otro de los signos, junto con Tauro, que va a recibir la atención del eje Leo-Acuario. Un eje incómodo en principio para Escorpio porque lo va a estar presionando a salir de la introspección, del terreno más bien íntimo, de la intensidad y de una mirada más desconfiada, más lenta, porque la energía de Leo Acuario le va a proponer improvisación, mucha más vincularidad, sociabilidad, juego, extroversión, cosas que habitualmente para Escorpio representan una tensión y esto de empezar a mostrarse más, a ser protagonistas. Va a estar súper activo el eje profesional, donde hay potencialidad de crecimiento, de expansión, pero también la profundidad en sus raíces, en su familia y en sus vínculos íntimos y emocionales. Vamos ahora con Sagitario, quien va a estar recibiendo las tensiones de Urano. Desde su lugar, este planeta va a presionar para que Sagitario abra aún mucho más su mente y se anime a pensar de maneras no tan rígidas, no tan dogmáticas, que ablande certezas absolutas, verdades absolutas, para abrirse a posibilidades de diversos temas, de diversas manifestaciones, donde no hay una única verdad, sino hay miles posibles, y donde se permita explorar la multiplicidad, donde se permita no casarse con una idea cerrada, sino estar abierto a que las cosas pueden ser de muchas maneras a la vez. Todo esto llega a través de las relaciones, que es el área más fuerte donde va a estar viviendo esta tensión. Es decir, un otro que me desafía a pensar diferente, a abrir mi mente y a ponerme en un lugar más de aprendiz, de persona que cuestiona, que se pregunta cosas y no que siempre tiene una verdad o una respuesta. Esa postura es la que más se le va a ofrecer o se le va a proponer a nivel de experiencias para Sagitario durante el tránsito de Urano en Géminis. Explorar nuevas maneras de relacionarse, tener vínculos más libres, menos intensos, menos fusionantes, poco simbióticos, sino donde se exploren nuevas maneras de relacionarse, también será el foco. Mientras tanto, los planetas que benefician a Sagitario son Saturno y Neptuno en Aries y Júpiter, siendo Sagitario entonces el segundo signo más beneficiado del zodíaco. Desde estos lugares, los planetas estimulan a asumir mayor compromiso en función de la vocación, la búsqueda sagitariana, de cómo poner sobre la tierra, cómo materializar, cómo estructurar esas ideas, esas filosofías, esos pensamientos, aquello que le da sentido o propósito a su camino, estimulando el crecimiento, la autoexpresión, ya sea el estudio, aprender cosas que involucren lo creativo o incluso enseñarlo. Apostar con compromiso y sensibilidad a nuevas creaciones, proyectos creativos
o romances y maternidad. Por su parte, Capricornio recibe la atención de Saturno y de Neptuno, quienes van a estar poniendo un poquito de presión para que se anime a ser más novato, más aprendiz, a tomar riesgos y no estar siempre en un lugar ya como solemne, de profesor, de persona madura, de persona que ya sabe, que tiene experiencia, que habitualmente es un lugar al que los capricornianos suelen llegar. Desde Aries, la atención es animarse a ser desde cero, a empezar algo nuevo. Sin embargo, con compromiso y con sensibilidad e intuición que propone Neptuno. El aprendizaje de los límites y de la independencia llega a través de la familia. Aprender a registrar hasta dónde entrego, sostengo, estructuro y cuánto necesito de mi propio espacio. La conexión y la nutrición de los deseos propios. Mientras tanto, Acuario recibe la atención de Plutón sobre sí mismos, trayendo momentos de profundidad, de tocar fondo y de explorar nuevas maneras de ser ustedes mismos. Literalmente, el Plutón sobre el propio signo representa una crisis de identidad, de quién soy, de quién he creído ser, de cómo me expreso en el mundo, y poder tocar fondo y poder darme cuenta que de ese ser que expreso ya ha muerto, ya no está vivo, ya no tiene vitalidad y es solo como los resquicios de un pasado de alguien que fui. Toda esa transformación, esa transición de un duelo, de dejar de ser un viejo yo y empezar a ser uno nuevo, requiere profundidad, intensidad, valor y también ponerse en contacto con qué de las libertades, qué de las redes, de los vínculos ha quedado obsoleto y qué realmente me representa hoy en día. ¿Cómo puedo ser una persona más honesta, más auténtica, conectada con la libertad y la creatividad, pero con lo que necesito hoy, habiendo dejado morir una antigua versión que quizás tenía ciertas creencias que hoy ya no se corresponden con las necesidades naturales u orgánicas que estoy teniendo? La invitación llega a través de explorar nuevas formas de ser en la comunidad, de involucrarme, de pertenecer y de formar grupo, comunidad, equipo. Y ojo acá cuando digo pertenecer, porque no se trata de una pertenencia exclusiva, sino de cómo me voy metiendo en los vínculos sociales y cómo me siento cómodo con quien soy hoy, con ciertas libertades, pero también sosteniendo las relaciones. A su vez están beneficiados por Urano, que trae mucha renovación mental, mucha renovación vincular, nuevas aventuras, nuevos vínculos, nuevas relaciones y sobre todo un cambio de mentalidad que los invita a conocer nuevos espacios y a estimular su lado más creativo. Proyectos personales, proyectos creativos, hobbies o incluso maternidad o paternidad, porque entraría dentro de lo que son las propias creaciones. Por último llegamos a Piscis, quien recibe la atención de Urano en Géminis, proponiéndole salir de la evasión, de la fantasía, de la introspección o de espacios y círculos muy simbióticos para abrirse, conocer nueva gente, interactuar, pensar, dialogar, estimular el ingenio, la lógica. Es como si Urano en Géminis viniera a pinchar una burbuja pisciana de simbiosis, de fantasía, de sensibilidad, de amor, de cuidado, para hacerlo conectar con el mundo de las ideas, de las relaciones, de las palabras, de los vínculos. La propuesta es conocer gente nueva, animarse a pensar diferente, empezar a incluir un poco más el pensamiento lógico y no tanto la mera intuición. Y todo esto se proyecta en el área de familia, relaciones íntimas, el hogar, lo que pasa en ese espacio y tus memorias y tu mundo emocional. Este tránsito te propone más libertad en esos espacios. En conclusión, el 2026 acelera, activa, pone en movimiento, nos conecta con nuevas personas, nos hace salir a sociabilizar, a pensar distinto, a comprometernos con visiones más espirituales, artísticas o sensibles, a hacer en comunidad, en grupalidad. Es como si hubiéramos estado unos años muy hacia adentro y de repente se abren las puertas y hay que salir. Es posible que esto te genere una cierta confusión porque en realidad todavía no está ocurriendo y va a ir ocurriendo poco a poco. El 2026 es el inicio de un proceso largo, de un proceso colectivo, es el inicio de una nueva era astrológica, es como un punto de inflexión de cómo veníamos viviendo esta era de Acuario, es como un nuevo nivel de la era de Acuario a la que hemos accedido. Pero todavía no está ocurriendo. Va a ir ocurriendo
a lo largo del año. Si todavía no te podés imaginar terminando el 2026 muy sociable con personas o actividades nuevas, simplemente deja que el año vaya transcurriendo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Te recuerdo que si tienes interés en el taller personalizado de Tránsito 2026 sobre tu carta natal, puedes dejarme en comentarios y te voy a contar cómo puedes acceder a él. Si este video te gustó, te invito a que me dejes un like, un comentario y que te suscribas al canal, que es absolutamente gratuito. Te vas a enterar de todo el contenido que voy subiendo. Y por mi parte, nos vemos entonces en un próximo video.